Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Si bien es cierto, no hubo grandes novedades desde la última vez que subí un video haciendo un recopilatorio de noticias de River, porque obviamente ni el 31 ni el 1 de enero se realizaron grandes modificaciones en relación a las cuestiones, sobre todo que tienen que ver con el mercado de pases. Pero a partir de hoy, martes, segundo día de este 2024, seguramente se empiecen a mover muchísimas cuestiones relacionadas a todo lo que tiene que ver con el periodo de transferencias, y vamos a estar hablando en este video de algunos jugadores puntuales. Uno de ellos, un ex River, que muchos hinchas quieren que regrese, algunos quizás no tanto. Voy a estar dando absolutamente todos los detalles al respecto. De un futbolista que parecía que se iba a ir al fútbol mexicano, pero que ahora River podría ir tras él si es que hace un buen ofrecimiento, juega en otro equipo de Argentina. Vamos a hablar del puesto que sí o sí tiene que reforzar River en este receso para que no le falten jugadores en el inicio de la competencia oficial. Del jugador del actual plantel que vinieron a buscar pero que cumplirá su contrato hasta fin de año, y después también nos vamos a meter de lleno en la pretemporada, porque este sábado 6 de enero el plantel se va a volver a juntar, 10 juveniles formarán parte de la preparación y además ya hay un amistoso confirmado. ¡Empecemos! Y en estos días se estaría dando, en el transcurso de esta semana, una reunión en Punta del Este entre los directivos de River y Lucas Alario. El atacante, cuyo pase todavía pertenece al Eintracht de Frankfurt, Alemania, no tiene intenciones de volver a jugar en el fútbol europeo. Después de muchísimo tiempo, recordemos que con anterioridad, en pasados periodos de transferencias, River había ido a buscar al atacante, pero había sido el propio jugador quien había declinado cualquier tipo de posibilidad de volver, porque en ese entonces quería priorizar su futuro en cuanto a lo económico. En esta ocasión la realidad es que Alario va a priorizar lo deportivo. Hay que tener en cuenta que ya tiene más de 30 años y hay puntos positivos y negativos que obviamente traerían el regreso de Alario a River. En cuanto a lo positivo, el millonario necesita un centro delantero. Desde la salida de Salomón Rondón, que el más grande ha puesto como prioridad traer un centro atacante, que era algo que en principio no estaba entre los primeros lugares a reforzar, teniendo en cuenta que si el venezolano se hubiera quedado, también estaba Borja, también está Colidio, y también tienen la idea desde el cuerpo técnico de empezar a darle minutos a Agustín Roberto. Pero con la salida de Rondón está claro que se necesita un delantero de jerarquía, y De Michelis, quien ya habló con Alario a mediados del 2023, asegura que en esta oportunidad tiene alguna posibilidad de volver. Otro punto positivo en cuanto al regreso de Alario tiene que ver con que es un jugador que en su momento, ya siendo más joven, hace 9 años, no le pesó absolutamente nada ponerse la camiseta de River y marcar goles definitorios, y hasta fue por muchísimo tiempo el máximo goleador de la era Gallardo. En cuanto a lo negativo, dos cuestiones. La primera, referido a lo futbolístico, no juega hace 6 meses porque arrastró una lesión hasta el mediados del mes de octubre, y después es cierto que desde Alemania decían que no seguía jugando porque justamente todavía se estaba rehabilitando de esta dolencia. Sin embargo, el propio jugador salió a declarar que el último mes y medio de competencia no jugó porque el director técnico no lo tiene en cuenta, y ese también sería uno de los motivos por los cuales el atacante hoy por hoy tendría deseo de salir del fútbol alemán, y obviamente con la idea fija de volver a la Argentina, su primera alternativa sería River. Y el otro punto negativo tiene que ver, está claro, con una hipotética negociación con el elenco de Alemania. El Eintracht de Frankfurt es dueño de la ficha de Alario, el contrato del jugador es hasta el 30 de junio del 2025, es decir, por 1 año y medio más, por lo que la realidad es que no tienen ningún apuro en transferirlo ahora por miedo a que se vaya libre con el pase en su poder. En su momento, el elenco de Frankfurt le pagó 6,5 millones de euros al Bayer Leverkusen para hacerse con los servicios del delantero, y pretenden recuperar por lo menos una buena parte de esa inversión. Está claro que River va a tener que poner dinero para incorporar al delantero. Veremos qué tanta presión puede ejercer el futbolista como para que el pase pueda hacerse en estos primeros días del 2024.
Y vamos ahora con el jugador que dije que tenía todo arreglado para irse a México, pero finalmente su pase se cayó, que es el caso de Rodrigo Villagra, mediocampista central de tan solo 22 años, que tuvo un excelente rendimiento en el 2023 en Talleres de Córdoba. Al igual que hice recién con Alario, vamos a hablar de los puntos positivos y negativos en cuanto a las chances y posibilidades de traer a este jugador, teniendo en cuenta que el elenco cordobés suele ponerse un poco más duro a la hora de transferir jugadores a otros equipos del fútbol argentino y no se pone tan duro a la hora de vender jugadores al exterior. Sin embargo, el hecho de que el elenco mexicano haya tenido que poner 5,5 millones de dólares para quedarse con el pase de Villagra hace que prácticamente River ya sepa cuál es el valor del futbolista. Es cierto que hay que negociar con Talleres, que hay que hablar con André Fassi, que eso no es para nada sencillo, pero en definitiva, lo que siempre pasaba con anterioridad era que River preguntaba primero, Talleres exigía una cifra muy alta y después ese jugador se iba por una cifra menor hacia afuera. Ahora, con 5,5 millones de dólares, que es el precio que le había puesto ya la dirigencia de Talleres a Villagra, sería bastante raro que si River va con ese mismo dinero, el club cordobés se niegue a transferirlo. Sería únicamente para no reforzar a un rival directo, lo cual tendría cierta lógica, pero también hay que ver cuál es el deseo del jugador. En cuanto a lo positivo, a la hora de traer a Villagra, está claro que es un mediocampista central de mucha calidad y River, con la salida de Enzo Pérez y Sopolini, debería ocupar ese sector. Es cierto que Nicolás Fonseca, el uruguayo que River compró en el mercado pasado proveniente de Montevideo Wanderers y se quedó 6 meses cedido en el equipo uruguayo, juega en esa posición, pero a River se le fueron 2 jugadores. Hoy por hoy en el plantel están Craneviter y Fonseca, y también aparece Aliendro con la posibilidad de jugar en ese lugar, pero en principio podría llegar a necesitar algún otro futbolista. Y en lo que respecta a lo negativo, la realidad es que lo único que tiene de negativo el hecho de contratar a Villagra es que la negociación podría hacerse verdaderamente muy larga y no sabemos hasta qué punto River puede llegar a esperar que Talleres acepte no una posible oferta. De última, si Talleres no quiere vendérselo a River, no debería ni siquiera dar inicio a las negociaciones, decirle a la dirigencia del millonario que no quiere transferir a sus mejores futbolistas a ningún otro equipo argentino y en ese caso River debería claramente ir a buscar por otro lado. Y siguiendo con el mercado de pases, hay un punto que es mucho más fuerte en relación a que River no puede fallar. ¿Qué quiero decir? Si el más grande no logra incorporar a Lario, igual River tiene delanteros. Le va a faltar uno, pero tiene. Si River no logra incorporar a Villagra, le va a faltar un mediocampista central. Pero no es que no tiene ninguno, tiene mediocampistas centrales. Ahora, si River no incorpora laterales derechos, no va a tener ningún lateral derecho. La realidad es que los últimos partidos los jugó Sebastián Boselli, pero no va a estar en las primeras 5 o 6 fechas debido a que se va a ir a jugar el preolímpico con Uruguay. Lo más probable es que Marcelo Andrés Herrera sea transferido. Milton Casco está todavía en etapa de recuperación desde que se operó de los meniscos. ¿Y qué es lo que queda? Que juegue tal como lo hizo en el segundo semestre Santiago Simón, que ya ha quedado demostrado que no le sienta bien jugar en ese lugar. La diferencia entre Boselli y Simón fue bastante grande, aún no siendo Boselli un lateral derecho. Hay que remarcar esto porque en definitiva River tiene que traer un marcador de punta diestro. Los nombres que habían surgido: Leonardo Godoy, ya vendido al fútbol brasileño, Estudiantes decidió transferirlo al exterior. Agustín Santana, de Defensa y Justicia, River quería aprovechar la posibilidad de que quedaba libre con el pase en su poder, pero finalmente prolongó su contrato con Defensa. Esto no significa que las posibilidades de que venga sean cero, pero ahora sí hay que negociar y poner un dinero importante como para quedarse con el pase. Y después la realidad es que no hay muchos otros nombres más. Lo de Agustín Yay quedó bastante lejano porque la única posibilidad de que viniera era si River podía incluir en la negociación por el futbolista Augusto Batalla, pero el más grande decidió que el arquero ya se fuera a jugar al fútbol europeo y no volver a cedérselo al equipo azulgrana. Debido a todo esto, hoy no aparece un nombre potable desde el mercado de pases para reforzar el lateral derecho. Ojalá que la dirigencia y la Secretaría Técnica estén trabajando en silencio
en un marcador de punta diestro como ya lo han hecho en anteriores ocasiones. Por ejemplo, a mediados del 2016 llegó Jorge Moreira, proveniente de Libertad de Paraguay, que tuvo una primera temporada verdaderamente muy buena en el más grande, después se lesionó y está claro que lo que siguió más adelante fue que no se pudo recuperar nunca futbolísticamente hablando. Después, en cuanto a lo demás, la realidad es que River no ha tenido enormes laterales derechos, sino que fueron jugadores que se movieron desde una posición hacia otra como para reforzar ese sector. Pasó con Mercado, pasó con Montiel y en el poco tiempo que jugó en ese sector antes de también lesionarse pasó con Robert Rojas. Así que veremos qué es lo que hace la dirigencia y la Secretaría Técnica en este mercado de pases, pero la posición del lateral derecho es un lugar que sí o sí debe reforzarse en este receso. Y vamos ahora a hablar de la oferta que recibió Franco Armani, o mejor dicho, del llamado que recibió, porque no llegó a trasladarse, por lo menos por ahora, ese llamado en un ofrecimiento concreto. Desde Atlético Nacional de Colombia, ex equipo del actual arquero de River, donde básicamente ganó absolutamente todo, igual que en el Millonario, llamaron al representante del Pulpo para saber cuáles eran sus condiciones para volver en este mercado y cuál era su situación contractual. Hay que tener en cuenta que el elenco de Medellín transfirió en este receso, hace un par de días nada más, a Kevin Meyer, un futbolista que de hecho River también lo tenía en una lista de hipotéticos arqueros si es que Armani decidía abandonar el club millonario en este mercado. Finalmente el guardameta colombiano se terminó yendo al fútbol de México. Por eso mismo Atlético Nacional está en búsqueda de un arquero y obviamente, sabiendo que la etapa de Armani en River empieza a llegar a su fin, preguntaron por él. Sin embargo, la respuesta del Pulpo fue tajante: se va a quedar a cumplir en su totalidad su contrato con River. El mismo finaliza el 31 de diciembre de este 2024. Esto quiere decir que lo más probable es que River no tenga que salir a buscar ahora un arquero, pero que ya sea en el mercado de mitad de año como para ir fogueándolo o a finales de este 2024, ya sea cuál sea el resultado de Armani en cuanto a lo deportivo, si ataja bien o ataja mal, porque todo parece indicar que luego de que termine esta temporada finalmente va a volver sí al fútbol colombiano, al equipo donde básicamente se hizo conocido en Sudamérica. Armani no ha tenido una trayectoria verdaderamente muy grande si hablamos de la cantidad de equipos en las que ha jugado, pero todo lo que ha hecho le ha alcanzado para ser el arquero argentino más ganador de todos los tiempos y está ahí nomás metido entre los guardametas más ganadores de todo el planeta. Tiene 25 títulos en total y es claramente uno de los futbolistas más determinantes del fútbol argentino y de todo el fútbol sudamericano en la última década. Además, el mismo Armani también ha manifestado que el hecho de seguir en River le da más posibilidades de continuar en la selección argentina. A mitad de año se disputará la Copa América en los Estados Unidos y si bien es cierto que hoy el titular indiscutible en la selección es Emiliano El Diego Martínez, Armani siempre ha estado ahí. Siempre ha sido convocado, ha sido el guardameta titular para Scaloni hace ya un par de años, pero ha formado parte del proyecto y sabe perfectamente que en River tiene más posibilidades de seguir yendo a la selección. Por eso mismo, hasta fin de año seguirá atajando en River. Y un total de 10 juveniles, de los cuales solo uno ha debutado en la máxima categoría de River, formarán parte de la pretemporada. El más grande comenzará el próximo sábado, ahora voy a dar más detalles en relación a esto, la preparación de cara a lo que van a ser todas las competencias con vistas al 2024. La realidad es que en primer objetivo, el cuerpo técnico y la dirigencia se pusieron por delante a reducir el número de futbolistas profesionales que integran el plantel. Es cierto de que todos estos jugadores juveniles que les voy a estar mencionando ahora no van a formar parte íntegramente del plantel fin de semana tras fin de semana, pero en definitiva no deja de ser un número interesante la gran cantidad de jugadores jóvenes que van a estar viajando a los Estados Unidos para realizar los entrenamientos con River en el estado de Florida. ¿Quiénes son todos estos jugadores? Además de el ya conocido Diablito Echeverri, van a viajar los defensores Ulises Jiménez y Daniel Zavala, el mediocampista Tobías Leiva, que recordemos le anotó un gol a Colo Colo en el partido amistoso que se jugó a mediados de noviembre, el enganche Franco Mastantuono, que estuvo en el Mundial Sub-17, los delanteros Joaquín Flores y Ian Subiabre. También formarán parte del plantel los arqueros Lucas Lavanino, que ya viene atajando o entrenándose, mejor dicho, con el plantel profesional. También estará Santiago Ventrán y el goleador Agustín Ruberto, el atacante que fue el máximo artillero de la Copa del Mundo Sub-17.
Es una buena noticia en definitiva para River que los juveniles empiecen a integrarse de manera más directa, porque la realidad es que durante el 2023 el discurso había sido que los chicos iban a tener más minutos dentro del campo de juego y únicamente hicieron su debut 2. Franco Alfonso, que de hecho ya no está en el más grande porque se fue a préstamo a mitad de año a Huracán, y el Diablito Echeverri, que después de todo lo que pasó con su controvertida transferencia al Manchester City, en el 2024 igual va a terminar jugando en River todo el año calendario, pero necesitamos que más jugadores jóvenes empiecen a sumar minutos. Algunos futbolistas seguramente tengan más consideración por parte de Michelis, es algo totalmente lógico, y otros tengan más continuidad en la reserva. Sin embargo, la pretemporada con el plantel profesional la van a hacer absolutamente todos, y ahí seguramente el cuerpo técnico tenga que tomar decisiones importantes. Pero ya es muy positivo que muchos de ellos, teniendo tan solo entre 17 y 16 años, viajen a los Estados Unidos para realizar una preparación que va a ser muy intensa, sobre todo en cuanto a lo físico. Y voy a dar ahora detalles más específicos de la pretemporada de River, porque ha sido el equipo que menos tiempo de descanso ha tenido en general, y va a ser también el equipo que menos tiempo de descanso tenga hasta el parate de mitad de año. ¿Por qué digo esto? River fue, junto con Central, los conjuntos que terminaron de jugar más tarde durante el 2023. El 22 de diciembre se enfrentaron por el Trofeo de Campeones en el último partido. Es decir, River tuvo un total de 15 días de descanso, teniendo en cuenta que este sábado 6 de enero volverán los futbolistas a entrenarse. Y no tendrán descanso durante todo el semestre, pero River será el último a terminar, al igual que sucedió durante también el 2023. A mediados del mes de junio tendrá que disputar su último partido y será contra Talleres de Córdoba por la Supercopa Internacional. La mayoría de los equipos ya tendrán descanso un par de días antes, teniendo en cuenta que la fase de grupos de la Libertadores termina a finales de mayo y los campeonatos locales también terminan durante esa época. El 6 de enero, como dije, el plantel retomará el trabajo en el River Camp. Los jugadores realizarán estudios médicos y testeos físicos por la mañana, se entrenarán por la tarde y luego de la cena partirán rumbo al aeropuerto de Ezeiza y a las 3 a.m., es decir, ya domingo 7 de enero, viajarán en un vuelo directo con destino a Orlando. La costumbre de hacer la pretemporada en el país norteamericano la había implementado ya Marcelo Gallardo. Recordemos que el muñeco ya en su primera pretemporada, por allá a mediados de 2014, quería que River realizara las preparaciones en el país del norte de América. Se albergará en el estado de Florida, en un predio con más de 16 canchas en primer nivel, y será más que nada un tiempo en el cual se buscará poner a algunos jugadores muy bien desde lo físico. River necesita, más allá de los 3 o 4 refuerzos de jerarquía que tiene que traer sí o sí, recuperar a Manuel Lanzini, que todavía no se ha sentido bien, a Matías Craneviter, que lamentablemente llegó a finales del 2022, se lesionó y cuando volvió a jugar después de 4 meses no volvió a ser el mismo que creíamos que iba a ser. Ramiro Funes Mori, que terminó bien, es cierto, jugando los últimos 2 cotejos contra Central en un buen nivel, pero se lo necesita con más actividad y con muchísima más continuidad durante este 2024, y principalmente el Piti Martínez, que de por sí, si bien es cierto River lo trajo en agosto del 2023, la realidad es que se lo pensaba más como un refuerzo con vistas al 2024, porque recordemos que había sufrido una rotura de ligamentos y la recuperación tardó un poco más de lo esperado. Y River ya tiene un amistoso totalmente confirmado de, en principio, los 3 que tendría pensado jugar durante la pretemporada. El rival en este partido no oficial, ya totalmente definido, será Rayados de Monterrey. Los dirigidos por Martín de Michelis apuntarán de lleno a la Copa Libertadores, pero para empezar a consolidarse, estos partidos amistosos en general siempre le han venido bien. El encuentro se disputará el miércoles 17 de enero, es decir, River ya va a tener un total de 11 días de pretemporada en el Cotton Bowl de la ciudad de Dallas. La idea de River es al menos
jugar un partido amistoso más, al menos, porque pueden llegar a ser 2, pero uno más seguro en los Estados Unidos. En principio el rival iba a ser Chivas de Guadalajara, pero todavía no se ha definido. Si se juegan 2 cotejos más en los Estados Unidos, esos serían los 3 amistosos junto con este ya confirmado del Rayados de Monterrey en la pretemporada. En caso de que solamente se pueda disputar un compromiso más en tierras estadounidenses, la idea es que el tercer amistoso se juegue una vez el plantel ya esté de vuelta en la Argentina. Recordemos que en noviembre del año pasado el más grande iba a disputar 2 cotejos amistosos, uno que lo jugó frente a Colo Colo en Chile, que fue empate 2-2, y el otro que no se terminó jugando debido a un temporal que había en la provincia de Mendoza frente a Independiente Rivadavia. Ese partido estaba programado y firmado ya por contrato, por lo que no hay que descartar que se pueda jugar ahora, aunque sea en un estadio menor, quizás no llevarlo directamente al Malvinas Argentinas, pero sí en otro escenario. Caso contrario, si no se puede jugar tampoco este partido, o si en definitiva tienen la idea de jugarlo más adelante, seguramente este tercer cotejo amistoso que se dispute ya en Argentina sea contra algún otro conjunto de primera división en el River Camp. Recordemos que el campeonato de primera división, que será la Copa Liga Profesional, el que se dispute en el primer semestre del 2024, River estará debutando el domingo 28 de enero en el Estadio Monumental frente a Argentinos Juniors. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, las posibilidades de que Alario vuelva están totalmente dependientes de lo que quiera hacer el propio jugador y de la presión que puede ejercer a la dirigencia del Eintracht de Frankfurt como para que lo dejen salir por un monto que no sea una gran inversión para River. Si bien es cierto que el millonario tiene dinero, no le faltan dólares para invertir en este mercado, la prioridad es reforzar otros sectores. Y en cuanto a lo del resto de los jugadores, lo de Villagra es algo que dependerá exclusivamente también de cómo vaya avanzando lo de Redondo. Lo del lateral derecho es algo indispensable, pero como no hay nombres, no puedo decir por qué jugador estarían yendo en este momento, porque la realidad es que o están trabajando en secreto o en definitiva están cometiendo el mismo error que en el anterior mercado de no ir por un lateral derecho. Y en cuanto a la pretemporada, lo de los juveniles es verdaderamente muy positivo. Esperemos que no sean pocos los que debuten durante el 2024 y que con el correr del año muchos jugadores surgidos de las inferiores del club puedan finalmente hacer su gran debut en la máxima categoría. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.